Yeah. Muy bien, ya tenemos los 20. A ver, entonces aquí les decía el artículo 4 del Decreto Supremo 24051, inciso E. ¿Qué dice? Nada. Que se debe retener el 25% a los beneficiarios del exterior, licenciado. Ya, muy bien. Y que va de la mano con el artículo 51 bis, les decía, ¿no ves? ¿O no? Sí. Pero, entonces, cualquier dinero remesado desde Bolivia al extranjero, tiene que retenerse el 12.5%. ¿Por qué? Porque se presume de fuente boliviana el 50%, al cual le aplica la alícuota del 25%, al igual. Ah, bueno. Entonces, si ya estamos así, automáticamente yo puedo sacarle beneficios de este concepto. ¿En qué sentido? En el sentido que el artículo E, inciso E del artículo 4, me da un checklist de solo ciertos gastos que son deducibles por beneficiarios desde o en el exterior, como consultorías profesionales, peritajes. Es muy reducido el número de posibilidades. ¿O no? ¿Está claro? Bueno, dicho esto, ¿qué más me queda? ¿Qué retención? Ah, retenciones por actividades parcialmente realizadas en el país.
Cuando una actividad parcialmente realizada en el país se considera de fuente boliviana, sin admitir prueba en contrario, el 20%. Miento, el 16%. Por actividades parcialmente realizadas en el país, por líneas de transporte internacional, seguros, videotapes, cintas magnetofónicas, o sea, producción audiovisual o auditiva y noticias. Se presume que es de fuente boliviana, repito, sin admitir prueba en contrario. Aquí viene algo bien gracioso. Del importe bruto facturado, al decir del 100%. De ese importe se presume el 16%, al cual aplica la alícuota del IVA del 25%. En conclusión, como les gusta tasa efectiva, ¿cuánto estaría reteniendo? El 4%. La normativa dice, del saldo 16 menos 4, 12, se presumirá que son remesas al exterior, al cual usted aplica la retención del 12,5%. O si quieren que de fuente boliviana se presume el 50%, de ahí se calcula el IVA el 25%. Va a dar casualmente 12,500 bolivianos, 12,5. ¿Qué otro IVA conocen? ¿Aló? ¿No conocen el IWE cuota única? Que mediante, lo más gracioso, ¿no? Que mediante decreto supremo, la 1783, la 1783, lo establece que el IWE va a ser declarado sobre una cuota única y no llevan registros contables. Quienes se dediquen al transporte interdepartamental de carga y pasajeros. Dicha cuota única será paga a cuenta del IT. Pero lo gracioso es que no llevan registros contables, señores. ¿Cómo lo han logrado? Mediante un decreto supremo. ¿Quién no quisiera dejar de pagar el IWE con registros contables y paga una cuota única, ¿no? Imagínense. O sea, no importa cuánto gane, cuánto genere, mi IWE va a ser una cuota única. Ni siquiera es alícuota, nada, una cuota única. Wow. Y ahí tenemos. La primera versión salió cuota única para todos los transportistas. Claro, no faltó el que se quejó, ¿no? Yo tengo un vehículo de transporte interdepartamental, un Mercedes-Benz de 1978, de 2 toneladas. Y pago la misma cuota que un Volvo F16 modelo 2014, de 8 toneladas. Entonces se ha subclasificado las cuotas únicas que se actualizan cada año en función al IWE, de vehículo de transporte de carga liviano, mediano y pesado, pero solo de transporte interdepartamental, no internacional. No entre en este grupo. No puedes sacarle esa ventaja, porque si no, ahí sí le sacarías ventaja, ¿no? Tasa cero para el IVA y cuota única para el IVA.
¿Qué otro tipo de IVA conoce? ¿Qué han leído? No han escuchado la alícuota adicional, no han leído la alícuota adicional de bancos y entidades de intermediación financiera, cuyo ROE supere el... ¿Cuánto tiene que superar el ROE? Como indicador, 13% creo, ¿no? ¿Qué es el ROE? $13 es, ya me doy las. ¿Qué es el ROE? Registro obligatorio de empleadores, dice. No. Dice que no supere, dice. Es un indicador. Un indicador que mide el rendimiento de capital. Muy bien. Bueno, tal vez sus siglas en inglés, ¿no? Es que yo personalmente no conozco alguna sigla en este caso que sea en español. Ni en los libros de análisis e interpretación de estados financieros que están en español, lo colocan sus siglas en español, colocan sus siglas en inglés. Dice, si mal no me equivoco, si el ROE te da un indicador sobre capital de más del 13%, tendrá que pagar una alícuota adicional del 12.5. En total te estaría pagando 37.5, sí, porque de ese ROE se calcula el 50%, el cual se presume, y de ahí se calcula el 25%, 12.5. Y no es para cuenta de IT. Y claro, si tú ves, todas las entidades de intermediación financiera superan ese ROE. O sea, les ha ido muy bien con el Estado a las entidades de intermediación financiera. Y con este gobierno, con el anterior gobierno mejor, han lucrado muy bien, han sacado, con los anteriores gobiernos les ido muy bien. ¿Cómo era su tasa de interés antes? ¿Te acuerdas? Era 8%, pero te retrasabas 2 días, tenías que pagar costos de reposición de formulario. Tu cuota, por decir, eran 380, pero te retrasabas un día, 2 días, 200 era la multa. En total pagabas 550. Tu cuota más la multa. Y resulta que ganaban más plata en multas que en interés. El presidente del gobierno les ha dicho, no, tienen que colocar una tasa efectiva que contempla todo eso. Usted la utilidad que le da al cliente, porque antes era una utilidad y luego te agregaban los gastos operativos recién. Igual sucede con las industrias mineras. Tienes una alícuota adicional al IVA. Obviamente eso cuando tienes tiempos benignos de los precios de los minerales. De la actividad parcialmente realizada del país con sucursal en Bolivia, hemos dicho el 16% se presume de fuente boliviana, al cual se calcula el IVA 25%, PAS 4%. Del 12% se presume también que remesas al extranjero. Si remesas plata al extranjero, ¿qué pasa? Ah, pues retienes el 12.5. Sobre el 12% que sobra.
Entonces voy a tener que pagar un IUE por actividades parcialmente realizadas en el país y otro por remesas, sí. ¿Sobre qué importe? Sobre el 16%. Como que se presume de utilidad de fuente boliviana. Claro, veamos un transporte internacional. LAN Chile llega aquí a Cochabamba, tiene 4 pasajeros, París y a Madrid. El resto son pura nacionalidad chilena. Son 4, igual tienen que reabastecerse de combustible y aparte dicen suben 4. Esa es actividad parcialmente realizada en el país con sucursal. Ahora fíjate, pero esos bolivianos parten en Cochabamba, pero llegan hasta Madrid. ¿Qué ruta es boliviana? Un trechito, ¿no? Mira, la de Cochabamba parte de Santa Cruz hasta llegar a Puerto Quijar, antes de cruzar Corumbá. Como no puedes aseverar que todo es de fuente boliviana, por eso se presume el 16%. Lo mismo sucede en seguros. Das un seguro de vida para, no sé, el Rally París-Dakar, ¿sí? Que se dé en Bolivia, el Rally Dakar. Ya sea un tripulante o ya sea un fanático de estos, dice, me voy a comprar una cobertura segura, por si me pasa algo en Argentina, en Perú, Bolivia, asumiendo que se dé esa ruta del Dakar. Y tú pagas en Bolivia, pero no todo el servicio lo prestas en Bolivia, puedes prestar en cualquier parte de esos 3 países anteriormente mencionados. Por último, no son los únicos por si acaso. Por último, ¿qué pasa por actividades parcialmente realizadas en su país, pero que no tienen sucursal en Bolivia? ¿Cómo se trata eso? ¿Cómo se hace la retención? Por actividades parcialmente realizadas en el país, pero sin sucursal, no con sucursal. Pregunta, ¿habrán hecho su mapa mental? Sí, tengo mis serias dudas. Tengo mis serias dudas. Nadie, no puedo creer. O sea, ni buscando, o sea, no tiene un libro, nada.
Hola. Tengo una pregunta, ¿me dejo entender o no? Dice, sí, voy a disculpar, pero no sé si nos podría dar más ejemplos, tal vez. ¿Cuál pero? Los con registros contables, eh, los sin fines de lucro, los profesionales liberales de oficio, es objeto de la materia. Las retenciones, yo creo que todo el mundo sabe retener entre el 5 y el 12.5%, sin tomar en cuenta el ITEP por el momento, estamos en materia de web, o por beneficiarse al exterior, 12.5. Eso es algo que ya varias veces lo han hecho. ¿Que vamos a seguir trabajando? Claro, vamos a seguir trabajando. Pero yo pregunto, en las empresas de actividades parcialmente realizadas en el país, se presume el 16% de utilidad neta imponible para empresas de transporte internacional, agencias de noticias, empresas de seguros y productores y distribuidores u otros proveedores de películas cinematográficas, videotapes, cintas magnetofónicas, discos, hay magnetofónicas, ¿no? ¿De qué año será? Yo le puedo asegurar, nadie sabe qué es una cinta magnetofónica en sí. ¿No ven? Son esas cintas como del cassette. ¿Recuerdan el cassette? Todos vieron un cassette, no creo que no. Al medio había una cintita chiquita, así que se enrollaba de un lado a otro. Las cintas magnetofónicas son unas cintas de este tamaño. Son un cassette de un solo rollo, donde tenías que colocar a un lado el aparato y al otro lado otra cinta de similar tamaño que iba generándose el enrollado, embobinado, la recepción. Oye, pero es raro, ¿no? Porque esta normativa ha sido elaborada en el 2094 y para esas fechas, ni esas fechas ya había magnetofónicas. Pero bueno, las cintas magnetofónicas, cinematográficas, hemos dicho, discos fonográficos, matrices y elementos destinada a cualquier medio comercial de reproducción de imágenes o sonidos. El 16% se presume de fuente boliviana, al cual aplica la IVA. Lo más raro que ese 16% desde el ingreso bruto. El IVA siempre se calcula sobre el neto, pero en este caso la normativa dice sobre el ingreso bruto, claro. Se ha basado a los pobres señores que viven en el extranjero y no saben la normativa. Y a sí les vamos a engañar. Les vamos a cobrar el IVA sobre el ingreso bruto, no sobre el 87% como debería ser. Pues del ingreso bruto se calcula el 16%. De ese importe se retiene el 25%. Va a decir 4. ¿Sí? De lo que queda, del 12%,
Se hace la retención por beneficiarse al exterior. Si hablas técnicamente, como debería ser en materia tributaria, presumo que de ese por ciento, el 50% es de cuenta boliviana y a eso le aplico la alícuota del IVA, 25%, sí. En conclusión, ¿cuánto te va a dar? El 12.5% sobre el 12% que aplica. Ahora, ¿qué pasa si estas mismas 4 actividades en Bolivia no tuvieran sucursal y prestan servicio? ¿Cómo se hace el tratamiento? Pueden sacar sus esquemas conceptuales, mapas, resúmenes. No va a responder. A ver, señores. Y bueno, aterrizando en un ejemplo, señor. Claudia Caro, ¿me hablas? Hola, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, si nosotros quisiéramos ir a Cúcuta, Colombia, toditos los del curso, más y algunos de la universidad, y vamos a pagar un transporte aéreo, ¿cuántos linces tenemos en Bolivia que puedan llevarnos en un Boeing 747, creo que es, ¿no? Un Boeing 747 a Cúcuta, Colombia. ¿Cuántas crees de esas empresas existen? De acá, Licen, directo no hay. ¿Cuántas empresas tenemos, me dices? ¿Solo una? Creo que sería una con escala, licenciado, porque directas no hay. Y en este caso sería la de BOA, ¿no? La de una. Que tenga un Boeing, solo BOA. Porque Amazonas y EcoJet son más pequeños, solo tienen lápices y de mediana envergadura. Y probablemente con escala. Ya, no creo que les sea imposible irse a BOA, pedir permiso y decir, puedo ir a aterrizar a Cúcuta, Colombia, con una delegación. No, o sea, imposible no va a ser, ¿no ve? ¿O no? No, Licen. Ellos tienen convenio. Sí, de seguro.
como un parqueo. Tendrá que pagar todo. ¿Pero crees que nos va a cobrar barato o caro? Porque va a ir con pasajeros y se va a volver solito vacío. Va a ser caro, Licen. Ya, Porque cómo va a ser la ida y la vuelta más o menos nos va a cobrar. exacto. Miren. Segundito. Perdón. Miren, mis señores. Si yo me rijo por una actividad parcialmente realizada en el país sin sucursal, ¿sí? Porque también podría usar la de una línea aérea con sucursal en Bolivia, como la en Chile, y decirle, ven, recógeme y llévame a Cúcuta. Ya está. Es una actividad parcialmente realizada en el país. ¿Ya? ¿Qué más entonces podría ser? ¿Y qué tal si llamo a líneas aéreas Cúcuta, Colombia? O sea, llamo a Colombia y digo, señoras líneas aéreas Cúcuta, Colombia, ¿será que podrán venirme a recoger aquí a Bolivia y llevarme a Cúcuta? El mismo rol que BOA. De Bolivia va con pasajeros, aterriza en Cúcuta, se vuelve vacío. Esta viene de Cúcuta, llega vacía, aterriza en Bolivia y se va otra vuelta a Cúcuta con pasajeros. Esa es una actividad parcialmente realizada en el país sin sucursal. Sin sucursal. Al cual la normativa dice, se presumirá sin admitir prueba en contrario que el ingreso de fuente boliviana es el 20%. ¿Está claro? O sea, se presume y punto. Usted dijo 16%. Sí, actividades sucursales con sucursal, actividades parcialmente realizadas en el país con sucursal. Esta es actividad, las mismas actividades parcialmente realizadas en el país, como transporte internacional, videotapes, noticias y el tema de reproducción no, perdón, dije transporte internacional, seguros, noticias y reproducción audiovisual o de sonido. Porque cuando más una noticia no lo ven 100% en Bolivia, ¿no ve? Más una agencia como CNN. Partes en Bolivia, pero luego se va a vender el resto del mundo. Ciertas noticias van a estar en toda parte del mundo. Ya, pero puede tener sucursal, no tiene, ya. La normativa dice, cuando no tenga, se presume del 20%, el 25%. O sea, en conclusión, retendría el 5%, sí. Ya está. Entonces tengo una alternativa, no solamente BOA, puedo llamar a Cúcuta, Colombia, obviamente va a tributar en su país de origen, pero yo le retengo el IVA. Y de seguro ya voy a tener una alternativa, ¿no? Claro, también le voy a tener que aclarar a los de Cúcuta el precio del cual me están ellos otorgando, yo voy a desembolsar menos el del 20%, el 5%, el 25%. Conclusión, 5%, solo te voy a desembolsar el 95%. Sí, pero ¿por qué? Es que yo tengo que legitimizar el gasto en Bolivia. Y se presume que una cuota aparte es de ruta boliviana, el 20%. Claudia, Caro, ahora sí tenemos una alternativa aparte de BOA o no, que podría ser más barata. Sí, Licen. Sí, podríamos llamar a Cúcuta. ¿Sí? Otra línea de Colombia, ¿no? De seguro que Colombia debe tener más líneas aéreas. Bolivia, no sé por qué solo tiene uno. Ya, mis señores, por favor, de verdad, me preocupa mucho por ustedes, no por mí. El hecho de que no puedo mirarles a los ojos y decirles, ¿no? Sí, de que falta, ¿no? Falta construir el conocimiento. Bueno, centrémonos al primer grupo, a los dos primeros grupos que nos interesan. El primero, he dicho, los con registros contables. Este es uno de los platos fuertes. Aquí vemos un ejemplo, miren, en bienes. Si el bien existe, hemos dicho, el bien existe, realmente físicamente es palpable, se puede tocar, ver y vender, ¿sí? Y se transfiere de dominio, nace el IVA y el IT.
Pero a su vez también hace el IVA, porque esto se vuelve costo, ingreso. Costo, o sea, 30, ingreso 50. ¿O no? Entonces, al mismo tiempo. En cambio, en servicios, ya sea que recibas la plata, o sea, el anticipo, emite la factura, pagas el IVA y el IT, pero no el IVA, porque no hay principio de realización, no hay ni costo ni ingreso. Ah, pero si concluyes el servicio y no te han pagado, ojo, ahí sí hay costo y hay ingreso. Se aplica el principio del devengado. Si aplico el principio del devengado, señores, tengo que imputarse el ingreso y el egreso en la gestión que corresponde, ¿o no? ¿Ya? Bueno, ahí queda eso. El IWE, hemos dicho que debe ser elaborado con Código de Comercio, elaborar con las 14 normas contrarias para propósitos tributarios, no reconoce la 10, la 12, 13 y 14, manejar bajo el Código Civil. Esto, por ejemplo, establece. Normalmente nosotros damos un 10 bolivianos, 100 bolivianos, o nada inclusive, por un producto que no es suyo, no sé. Ponemos en cuenta este celular. Yo se los vendo, ya, voy a repetir el ejemplo, se los vendo ¿en cuánto? En 100 pesos. A mí me costó 4.500 en su momento dado. Ya digamos que esté 2.000 ahora. 2.000. Pero en 100 pesos, 50 pesos lo vendo. Y Claudia, cara, a mí me dice, perfecto. Pero yo estoy en La Paz, le digo. Ah, no, yo estoy en Cochabamba. Pero no te preocupes, yo voy a ir el 1 de noviembre a Cochabamba y ahí te entrego los solares. Más tú, si quieres, me abonas con tu aguinaldo el 20 de diciembre. ¿Cuándo emito la factura? ¿Cuándo pago el IVA? Hoy tenemos un contrato, Claudia y yo. Lo tengo que entregar yo el 1 de noviembre. Hay un acto equivalente que supone la transferencia de dominio. Yo puedo contabilizar cuentas por cobrar, ¿sí? IT, ventas, débito fiscal, IT por pagar, ya está. ¿O no, señor? ¿Está claro? Ventas es ingreso y hay costo. Ah, pero sigue en su poder el celular. Ah, pues lo registro como cuentas de orden, solo cuentas de compra. En el presente ejemplo, mire, voy a hacer corto, señor, tienen que leer el IWE, si no vamos a sufrir mucho. Hasta el día viernes, léame, porque se va a cortar ya, solo va a quedar el día viernes, yo continúo. Hacemos esto y llenamos formulario. Luego hacemos sin fines de lucro, propiedad liberal de oficio, les va a dar 3 prácticas. Señor, me voy a quedar con los ingresos. Los ingresos son ingresos de fuente boliviana, aquellos que se han dado en territorio nacional. No importa si los contratistas son extranjeros. O sea, si yo hago un contrato y soy de Suiza y mi proveedor es afgano, ¿sí? No importa si somos yo soy, no sé, talibán y el otro es musulmán.